presenta su programa Vidas con Propósito, un espacio para volver a vivir, donde la paz y la palabra de Dios son nuestros protagonistas. Los invitamos para que se queden con nosotros bajo la dirección del Espíritu Santo. El Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les habla Oscar Plata. En esta semana iniciamos la serie Desarrollando nuestra confianza en Dios. Y en esta mañana, como segundo tema, veremos el interrogante: ¿cómo tomar decisiones guiadas por Dios? Un tema muy interesante. Y hoy tenemos dos invitados especiales, William y Olga Alarcón Luna, líder de la comunidad Vida con Propósito. Buenos días, William. Buenos días, Oscar, y buenos días a toda nuestra amable audiencia. También, Olga, bienvenida nuevamente a este espacio. Muy buenos días y un saludo súper especial para nuestra audiencia. Muy atentos para que juntos estudiemos este tema tan relevante en cada una de nuestras vidas. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Una de las historias más fascinantes y conocidas de la Biblia es la lucha de David contra Goliat. En una confrontación entre el ejército de Israel y el ejército filisteo en el valle de Ela, el pueblo de Dios huía apesadumbrado por el horror que inspiraba un gigantón de casi 3 metros de estatura. Aún los más grandes y valientes de Israel esquivaban la mirada del desafiante filisteo. Nadie quería hacerle frente a una muerte casi segura, que consecuentemente haría que su pueblo quedara bajo el dominio del enemigo. Analizando el relato bíblico, vienen a mi mente las siguientes interrogantes. ¿Qué llevó a David a tomar una decisión tan arriesgada? ¿Fue un arrebato propio de la juventud? ¿Estaba siendo dirigido por Dios realmente? ¿Usted qué piensa al respecto, William? Es claro que por la palabra de Dios, David estaba siendo dirigido por Dios mismo y fue por él quien obtuvo la victoria. ¿Y qué pasa cuando una persona es guiada por Dios? Entonces, cuando una persona es guiada por Dios, en el caso de David, una piedra se convierte en un alma letal, y un simple jovencito de 17 años se convierte en un estratega militar. Cuando usted y yo somos guiados por Dios, vencemos a los gigantes, triunfamos en las adversidades e inspiramos a otros que cumplan el propósito de Dios. Cualquier persona sensata que desee tomar decisiones guiadas por Dios deberá decirle de todo corazón al Señor: guíame, pues tú eres mi roca, dirígeme por amor a tu nombre. Eso lo expresó el rey David en el Salmo 31:3. Bueno, ¿y qué de especial, William, tiene esta oración? Es que si usted analiza el versículo, es una oración muy encantadora ante los ojos de Dios y refleja por lo menos 3 cosas. Dice: nuestra incapacidad de autoguiarnos en la vida. Otra cosa que nos enseña el versículo es la naturaleza de la estabilidad y la fuerza de Dios. Y lo tercero que podemos ver es que si Dios nos guía es para su propia gloria, por amor a Él, por amor a su nombre, y no para cumplir nuestros deseos egoístas, Oscar. Olga, ¿y qué debemos hacer para tomar decisiones guiadas por Dios, que es precisamente el tema hoy de este espacio? Muy bien, Oscar. Veamos el día de hoy 5 principios que nos ayudarán a responder esta interrogante. Entonces les pido a nuestros oyentes que alisten papel y lápiz para que puedan tomar atenta nota. El primer principio es: no sea místico. Miremos lo que relata Ezequiel capítulo 13, versículo 3, dice: así dice el Señor omnipotente, ay de los profetas insensatos que sin haber recibido ninguna visión siguen su propia inspiración. Lamentablemente, la iglesia en la actualidad ha caído en lo que llamamos una ola sensacionalista. La iglesia moderna es una iglesia emocionalista, pretende ser guiada por supuestos profetas que tienen revelaciones que Dios les da para la vida de sus hijos. Al parecer, Dios ya no habla por la Biblia, sino por la capacidad exclusiva que tienen ciertos iluminados
que nadie puede cuestionar. Y yo pregunto, ¿estaremos como iglesia cayendo en misticismo? Si en verdad usted desea que Dios le guíe a tomar decisiones, deberá aprender a depender de su palabra y deshacerse de todo misticismo. Mire, algunos cristianos súper espirituales o más bien místicos consultan supuestamente a Dios. Por ejemplo, si deben ir al baño o no, si deben trabajar o no, si deben congregarse o no, si deben servir en la iglesia o no, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es misticismo y la Biblia dice claramente que eso hay que hacerlo. Parte del misticismo en la iglesia de hoy se ve en que hay cristianos que se autodenominan profetas sin realmente tener el don de profecía y se han especializado en vaticinar sobre la vida de otros cristianos y de quienes le siguen. ¿Qué nos dice la Biblia de estos profetas y de sus seguidores, William? Dios es muy delicado con todo esto, Oscar. Dios no solo lanza ayes contra tales profetas, sino también contra quienes lo consultan y creen cuanta palabra que profieren dizque en el nombre de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer si queremos que Dios nos guíe y no caer en el misticismo? Bueno, si usted desea que Dios lo guíe y no quiere caer en el misticismo, antes de tomar una decisión, debiera hacerse las siguientes preguntas. ¿La decisión que voy a tomar es razonable? O sea, ¿realmente ha pensado en el asunto con detenimiento, si tiene viabilidad o no? ¿Está seguro de que no es una locura disparatada o es producto de un deseo o un arranque, un arrebato por tener algo? Otra pregunta que uno debiera hacerse es, ¿actúo con responsabilidad si tomo esta decisión? ¿Ha revisado objetivamente todos sus pros y sus contras de la decisión que va a tomar? ¿Está seguro de que ha hecho un análisis responsable sin omitir nada por puro gusto? Y una tercera pregunta que podríamos hacernos es, ¿en realidad hay una oportunidad en la decisión que quiero tomar? ¿En verdad existe una oportunidad real de llevar a cabo lo que usted está planteando con un buen porcentaje de éxito? ¿O por el contrario es tan solo un deseo, un sueño que quisiera realizar pero sin ninguna base real? Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Es momento de aprender una nueva palabra en el diccionario bíblico de Vidas con Propósito. En esta sección de Vidas con Propósito tenemos hoy la palabra místico. Viene del griego místicos, que significa iniciado, y se define como una persona que se dedica a la vida espiritual y a la contemplación de Dios o a escribir sobre ello. Dentro del contexto religioso se refiere a prácticas religiosas cerradas y solo reservadas para los iniciados. Bueno, en palabras más sencillas, es ponerle a todas las cosas y a todos los hechos de la vida un plano astrológico o espiritual y no ver nada concreto con los pies en la tierra. Eso es místico. Bueno, continuando con este tema de cómo tomar decisiones guiadas por Dios, el primer principio que nos enseñaba William y Olga es: no sea místico. ¿Cuál es el segundo principio, Olga, para tomar decisiones guiadas por el Señor? Claro que sí, el segundo principio es: esté dispuesto a obedecer. Segunda de Crónicas 27:6 dice: Jotán llegó a ser poderoso porque se propuso obedecer al Señor su Dios. Antes de desear que Dios guíe sus decisiones, asegurémonos de desear que haremos lo que Dios nos diga. En otras palabras, tengamos disposición de obedecer. ¿Quién quiere triunfar en las decisiones que tome? ¿Quién desea prosperar? ¿Quién anhela no fracasar en nada que emprenda? El requisito es proponernos obedecer al Señor. Jotán fue uno de los pocos reyes de Judá que agradó a Dios. En consecuencia, fue uno de los pocos reyes que se hizo poderoso. Las bendiciones de Dios son consecuencia directa de la obediencia a su palabra. Y mire, son muchos los que desean saber lo que Dios quiere para sus vidas, pero no tienen ni la más mínima intención de obedecer. De nada sirve que el Señor le muestre su voluntad si usted no le obedece.
Los auténticos fracasos de un cristiano siempre, siempre, siempre están ligados a la desobediencia a la palabra de Dios. Y aquí pues digo auténticos porque hay situaciones que parecen fracasos pero no lo son. Olga, ¿cuáles son estos auténticos fracasos? Cuando nos hallamos en circunstancias adversas por motivo del pecado, eso sí que es un fracaso. William, si deseamos que Dios nos guíe y saber si estamos en la disposición de obedecer, ¿qué debemos hacer? Bueno, antes de tomar una decisión, entonces hágase las siguientes preguntas. ¿La decisión que pienso tomar es coherente con la palabra de Dios? Los cristianos son especialistas en acomodar la Biblia a su conveniencia. Esta pregunta busca que miremos nuestras verdaderas motivaciones y si ellas casan o no con el mandamiento bíblico. Una segunda pregunta que pudiéramos hacernos es: si llego a tomar esta decisión, ¿estoy seguro de que mi vida seguirá siendo un buen testimonio cristiano? O si tan solo los cristianos nos hiciéramos esta pregunta, ¿cuántos malos testimonios desaparecerían? Este interrogante busca que mire más allá o que miremos más allá de la decisión y que veamos si mi testimonio se mantendrá puro delante de Dios y de los hombres. Ahora, una tercera pregunta podría ser: ¿mi decisión glorifica a Dios? Y tenemos que ser bien honestos en esta pregunta. Muchas de las decisiones que tomamos son egoístas y no es que estemos buscando la gloria de Dios, sino de la de los hombres. Si mi decisión glorifica a Dios, no me glorificará a mí, Señor, aunque quizás yo salga beneficiado. Señor, gracias por tu providencia sobre nuestra vida, por ser el Dios de la fidelidad, el Dios de gracia y de amor, el que seca toda lágrima, que levanta al caído. Gracias por cuidar de mí, por abrazarme con tu amor. Gracias por tu fidelidad, por tu bondad. Él es tu protector, tu pronto auxilio en la tribulación. Él es el que recoge tus lágrimas en sus manos. Hijo, hija, yo soy tu Dios, soy tu buen pastor. Yo cuidaré de ti, yo te levantaré como las águilas. Tú volarás, no quedarás postrado, porque cuando el enemigo te quiera avergonzar, yo estaré ahí para amarte, para cuidarte, para levantarte una vez más. Te cubriré con mi eterno abrigo de amor, te cubriré. Estamos en Vidas con Propósito. ¿Cómo tomar decisiones guiadas por Dios? Ya hemos desarrollado 2 principios para tomar decisiones siendo guiados por Dios. El primero, no sea místico. El segundo, está dispuesto a obedecer. Olga, ¿cuál es el tercer principio? El tercer principio es ore. Y la palabra de Dios nos dice en 1 Samuel 38, David consultó al Señor: ¿debo perseguir a esa banda? Los voy a alcanzar, persíguelos, le respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Muchos de los problemas que hoy atraviesan los hijos de Dios y por los cuales piden oración son consecuencia directa de no haber orado en el ayer. Si hoy no ora con libertad, es probable que mañana lo haga por obligación. El versículo que leímos es hermosísimo. Miren, nos muestra que Dios siempre está dispuesto a dirigir a aquellos que se lo imploran.
Dios no es alguien que esté escondiendo su voluntad de nosotros, jamás. La Biblia dice en Salmos 25:9, Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Recuerde, amado oyente, que Dios tiene voluntad de mostrarnos su voluntad. Esto quiere decir que cuando usted y yo nos postramos en oración y le decimos a Dios si hacemos esto o aquello, Dios se complace y nos responde. No puede decir que quiere que Dios lo guíe si usted nunca ora antes de tomar decisiones. Una de las realidades más lamentables de la iglesia de hoy es que la iglesia no está orando, o si está orando lo está haciendo, como dijo Santiago, para gastar en sus deleites. ¿Cuándo volveremos a orar, o cuándo mejor volveremos a orar para conocer la voluntad de Dios? Son muchos los cristianos que oran por la casa, el carro, las vacaciones, los negocios y muchas cosas similares. Y eso no es que esté mal, pero muy pocos oran para discernir lo que Dios quiere para sus vidas. Otro aspecto que debemos tener en cuenta, creo yo, al orar es la persistencia. William, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, no pretendamos que Dios sea la heno ni que la oración sea su lámpara. Algunos cristianos han caído o han sido osados y que le lanzan a Dios hasta ultimatos. Por lo menos dicen, te doy hasta tal fecha. Si usted de esos, bájese de la nube. Dios es Dios y nunca dejará de serlo. Si en verdad deseamos conocer la voluntad de Dios, debemos ser, como bien usted lo dice, persistentes y consistentes en la oración. Si usted desea que Dios lo guíe antes de tomar una decisión, hágase esta pregunta: ¿he orado lo suficiente al respecto? Lo más sabio, pienso yo, es que si usted no ha orado lo suficiente, mejor no tome ninguna decisión. Ore a Dios pidiendo que lo guíe y no tanto que lo respalde. No lo ore como hizo una hermanita de la iglesia, una hermanita cristiana, por su esposo. Ella se enamoró de un hombre y empezó a orar de la siguiente manera: Señor, dame a Juan. Quiero a Juan, amo a Juan, dame a Juan, por favor, Señor, dame a Juan, quiero a Juan, amo a Juan, anhelo a Juan. Y cuando ya se casó con Juan y lo conoció, entonces empezó a orar más fervientemente: Señor, ya no quiero a Juan, no amo a Juan, llévate a Juan, mata a Juan, no vivo más con Juan. Bien, Olga, ¿cuál podría ser el cuarto principio para tomar decisiones guiadas por Dios y que no nos pase lo de esta señora? Sí, Oscar, el cuarto principio es pida consejo. Miremos lo que dice Segunda de Crónicas 10:8. Pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó más bien con los jóvenes que se había criado con él y estaban a su servicio. Debemos pedir consejo solo después de haber orado. El consejo no se pide para omitir la oración, sino como consecuencia de haber orado. Pedir consejo es de humildes y ser humilde es de sabios. En algunas oportunidades Dios le guiará a través de personas sabias que tienen mucha más experiencia que usted. Por favor, nunca haga lo que hizo Roboam. Este inexperto rey de Israel tan pronto se posicionó del trono, pidió consejo a los ancianos de Israel, pero no les hizo caso. También les pidió consejo a sus amigos de infancia, los que se habían levantado con él, y a ellos sí les tomó consejo. Imagínense eso. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Tomó malas decisiones. Generalmente he visto que nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a pedir consejo de las personas equivocadas. Nosotros tendemos a rechazar el consejo de los sabios y a seguir el consejo de los necios. ¿Pero por qué lo hacemos? Pues porque queremos que el consejo se ajuste a nuestras pretensiones y expectativas. Si usted desea que Dios le guíe, amado oyente, antes de tomar una decisión, hágase esta pregunta: ¿cuál es la opinión de aquellos parientes y amigos que pueden emitir un consejo imparcial y desapasionado sobre el tema? Por lo general, cuando deseamos hacer algo, nos empecinamos con ello a tal punto que nuestra objetividad se pierde. Es por eso precisamente que es necesario acudir a terceras personas que no tengan involucradas sus emociones para que nos puedan dar un consejo apropiado. La Biblia dice en Proverbios 12:15: al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio atiende al consejo. Escuchas tu programa favorito,
Vidas con propósito. Es Dios sin principio, creador infinito. Tú nos viste aquí cuando llamaste la tierra y el mundo a existencia. Eres Dios de victoria, la historia es tu historia. Tú quien fuiste y es quien por siempre será. Viviré por tu gloria. Correré, arde fuego en mi corazón. Nada puede apagar tu amor, mi Dios. La gloria te daré, Jesús. Eres Dios, somos libres, en nosotros tú vives. Tú nos viste aquí antes de resucitar y entregarnos tu promesa. Correré, arde fuego en mi corazón. Nada puede apagar tu amor, mi Dios. La gloria te daré y correré. Con mi vida te alabaré y tu nombre famoso haré, mi Dios. La gloria te daré, Jesús. Te alabaré. Gloria te Escuchas tu programa favorito, Vidas con propósito. eres digno de alabar. Correré, arde fuego en mi corazón. Nada puede apagar tu amor, mi Dios. La gloria te daré. Correré, con mi vida te alabaré y tu nombre famoso haré, mi Dios. Estamos en Vidas con propósito, en el dial 1020 AM de Radio Primavera. ¿Cómo tomar decisiones guiadas por Dios? Hemos visto 4 principios para tomar decisiones guiadas por Dios. El primero, no sea místico. El segundo, esté dispuesto a obedecer. El tercero, ore al respecto. El cuarto, pida consejo. Y el último principio para tomar decisiones guiadas por Dios. ¿Cuál es, William? Bueno, el último principio es actúe con valentía. Miremos lo que dice Hechos 21:13. ¿Por qué lloran? Me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Dios nos llevará en algunas ocasiones a tomar decisiones bastante difíciles y dolorosas. En el pasaje que leímos, Dios a través del profeta Ágabo dice que el dueño de un cinturón lo atarán en Jerusalén, y resulta que el dueño era el apóstol Pablo, quien se encontraba en casa de Felipe en Cesarea. Para los hermanos que estaban reunidos era inconcebible que esa fuera la voluntad de Dios. Por eso le dijeron a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero Pablo sale con tamaña respuesta y dice: estoy dispuesto a morir por el Señor. Y sin temor a equivocarme, quiero decirle que Dios nos llevará a tomar decisiones que requieren muchísima valentía. Si usted desea que Dios le guíe antes de tomar una decisión, hágase esta pregunta: ¿es mi deseo santo? O sea, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Así que mire lo que va a hacer si tiene la motivación correcta. Si su deseo no es santo, tenga la valentía de desistir. Eso equivaldría a hacer la voluntad de Dios. Otra pregunta que podríamos hacernos acerca del actúe con valentía es: tenga paz al respecto. Tener paz no es no tener dificultades. Tener paz es que a pesar de que ellas existan, se siente usted tranquilo y las enfrenta con determinación. Dice el Salmo 119, 26: Tú me respondiste cuando te hablé de mis caminos, enséñame tus decretos.
Lo que Dios más le complace es guiar las vidas. Ese es su deleite. Si usted quiere ser guiado por Dios, permítame decirle que a pesar que Dios desea hacerlo, no lo hará hasta tanto usted se arrepienta por no aceptar su señorío. Dios lo guiará en el mismo instante que usted rinda su vida a Jesucristo. ¿Le entregará su vida a Jesús para que Él lo dirija? Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios, el próximo domingo iniciamos la nueva serie Verdaderos Discípulos en la comunidad Vida con Propósito. Y el tema que se va a desarrollar, el primer tema es Iglesias concurridas, pocos discípulos. Iglesias concurridas, pocos discípulos. Bueno, hoy en este siglo XXI, por lo menos en Latinoamérica, tenemos o hemos observado un gran crecimiento en las iglesias cristianas o evangélicas, y inclusive hay muchas mega iglesias muy concurridas, multitudes, pero sin embargo vemos pocos discípulos. ¿Qué dice el Señor Jesús al respecto, Willy? Hay un texto muy conocido. Bueno, primero que todo, una de las definiciones para discípulo es aquel que sigue las pisadas de su maestro, y el Señor Jesucristo en su palabra dice que el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Entonces vemos muchas iglesias llenas, harta gente, multitudes, pero pocos discípulos, ya pocas personas que siguen verdaderamente a Jesús como su maestro. Son más bien personas, yo lo llamaría religiosas, pero que no hacen la voluntad propia del Señor Jesús. Podríamos decir que hay todo un mercado hoy, entre comillas, religioso, donde muchas personas acuden en busca de, bueno, tal vez de calmar su sed espiritual, pero en medio de esa búsqueda tal vez no realmente se ha mostrado lo que implica seguir al Señor Jesús. El texto que usted decía dice, que quiera seguirme debe tomar su cruz. Tomar la cruz es significado de negarme a mis deseos, a mi voluntad, a mi propio proyecto de vida. Inclusive implica también, como le pasó al apóstol Pablo, estar dispuesto a dar la vida por Jesús. Y hoy lo que más observamos son mensajes donde se busca digamos, animar a la misma deseos egoístas de las personas. Sí, exactamente, Oscar. Son más mensajes motivacionales que mensajes dirigidos por la palabra del Señor. Acompáñanos este domingo a partir de las 5 de la tarde en las instalaciones del Colegio Americano, carrera 18, número 1922, y recibe la palabra que Dios ha preparado para ti. Una gran familia te espera. Si desea comunicarse con nosotros, llámenos al teléfono móvil 316-328-4637, 316-328-4637. También nos puede escribir al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com o en el mismo muro de Vidas con Propósito en el Facebook. Recuerda, nos encontramos en el día 1020 AM o por internet en radioprimavera.com. Así es que nos encontramos nuevamente el próximo miércoles, en esta misma hora, 7:30 a 8 de la mañana. Gracias por escucharnos. Les deseamos que pasen un día muy feliz. Para tu nombre glorificar, y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar. Y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad.